Diane, Diane, 11:30 a.m., February 24th. hoy he soñado con una obra de teatro que no me puedo quitar de la cabeza. Hoy hablamos de dos obras, Twin Peaks, la serie de David Lynch y Mark Frost, y Así que pasen 5 años, la obra de teatro de lo imposible de Federico García Lorca. Estos meses he estado viendo la serie de Twin Peaks y básicamente todo el universo que le rodea. Y mientras la veía pensé que yo ya había visto algo parecido. Y efectivamente, la obra que escribió Lorca en 1931, y que por cierto nunca llegó a representar, se le parece y bastante. Pero la pregunta ahora es, ¿en qué sentido se le parece? Bueno, mis amigas me dicen que mire a cámara cuando hable, así que os lo juro que lo voy a intentar. Frena, stop. En literatura, como ya iréis viendo, antes de entrar en materia hay que mirar un poquito el contexto y los conceptos que nos van a ayudar un poco, pues, a entender en este caso las dos obras. ¡Jura! Y hoy resulta que estamos todos y todas, porque vamos a hablar de el extrañamiento, la desautomatización del lenguaje, el surrealismo y la Torre de Marfil. El extrañamiento y la desautomatización del lenguaje son dos términos acuñados por Viktor Shklovsky, un señor que pertenecía a la escuela de los formalistas rusos. Miss, for $1, name a woman. Lo del formalismo ruso da para otro vídeo, pero solo os diré que los formalistas rusos eran unos señores obsesionadísimos con la forma del lenguaje, dejando a un lado el autor, la tradición literaria, el contexto, los condicionantes sociales que hacen posible la obra, todo, y solo se centraban en la forma del lenguaje. Vamos, que a ellos solo les importaba cómo se construía el texto y entendían el análisis textual como la radiografía de una imagen, que capta los objetos y la relación que hay entre ellos, pero no su significado. Pero volvamos a Shklovsky. Este señor dijo que para convertir el lenguaje natural, el lenguaje ordinario, el lenguaje que hablamos todo el rato, el que estoy hablando yo ahora, en lenguaje literario, había una técnica y un efecto infalibles: la desautomatización y el extrañamiento. La desautomatización es una técnica que se basa en romper la percepción natural que nos da el lenguaje de las cosas para desfamiliarizar lo que nos resulta familiar, es decir, convertir en extraño lo que nos es cotidiano. Para eso, Shklovsky lo que nos dice es que mediante la desautomatización podemos crear un efecto de extrañamiento y así crear el lenguaje literario. Por eso Shklovsky inventó un procedimiento en 2 pasos. El primero, romper el hábito, y el segundo, recuperar la sensación. Un ejemplo clarísimo de esto es el funcionamiento de la logía negra en Twin Peaks. David Lynch hace un ejercicio de desautomatización brutal, en 2 planos, en el formal y en el semántico. Me explico. Los personajes de Twin Peaks dentro de la logía negra tienen una forma de hablar, una actitud, un lenguaje muy extraño, que se nos hace muy extraño. Y esto lo consigue el director haciendo que los actores actúen inversamente y luego en postproducción invirtiendo la cinta de vídeo de nuevo. A nivel significativo, todo también es muy extraño porque lo que dicen los personajes es opaco, críptico y no se entiende muy bien, a menudo simbólico, onírico, etc. Además, a esto se le suma el tratamiento de los objetos dentro de la logía, como por ejemplo el anillo, las esculturas o el telón rojo, que dejan de cumplir su función habitual, es decir, su función común, automática, para cumplir una función mucho más profunda y simbólica. Esto ocurre de la misma forma en las obras más vanguardistas de Lorca. En el universo lorquiano, la realidad cotidiana es intervenida por entidades y objetos un tanto extraños, pero que a la vez son trasuntos de significados muy complejos. Y si no lo habéis pensado, os lo digo yo ya, que todo esto que os he contado conecta directamente con una corriente iniciada en las primeras décadas del siglo XX y de la que Twin Peaks y Así que pasen 5 años son herederas directas: el surrealismo. Lo del surrealismo
da para otro vídeo también, pero básicamente os voy a decir que es una corriente de las vanguardias históricas que se centraba en la búsqueda de lo onírico, de lo extraño, del inconsciente, para desbancar el proyecto realista del 19. Hay que pensar que la revolución industrial de principios de siglo, Que si la revolución industrial, que si la revolución rusa, no da risa. dejó una sociedad sin un horizonte claro al que mirar, una sociedad en transición, en la que unas identidades y unas relaciones sociales morían y otras nacían. En esa vorágine, las personas buscaban entender la realidad ya no a través de lo racional, que ya no les servía de mucho, entonces empezaron a darse a lo irracional. Lo que me interesa de esto para entender la trama de Twin Peaks y así que pasen 5 años es que el surrealismo tuvo dos momentos. Un primer momento que coincide con lo que Ortega y Gasset llama la deshumanización del arte y un segundo momento que coincide con la respuesta que da la crítica literaria a este ensayo, la rehumanización del arte. En este primer momento, entre 1910 y 1929, las vanguardias y el surrealismo se adscribieron al proyecto estético de un modernismo en decadencia, prácticamente moribundo, que hacía de la literatura y del arte un mundo autónomo, idílico, un mundo entregado al juego, en el que las personas estuvieran liberadas de toda atadura. Que me atrapáis, tío, en un mundo que no me pertenece. Lo que posteriormente se llamó la República de las Letras. Y si he puesto el límite en 1929, que por cierto es un límite muy personal y que no tenéis que tomar al pie de la letra, es porque el crack del 29 y la posterior crisis social que desencadenó tuvo mucho que ver con el fracaso del proyecto moderno y la posterior búsqueda de alternativas morales, éticas, filosóficas, políticas, artísticas, etc. Hasta ese momento, los señores de la literatura se habían afincado en un lugar pulcro, ideal, sin complicaciones, alejado de la realidad social, lo que nosotros llamamos la Torre de Marfil. El segundo momento, que duraría toda la década de los 30, se caracteriza por la adscripción de las vanguardias a luchas políticas y sociales concretas. De hecho, hay que mirar al propio Breton, fundador del surrealismo, que escribe un segundo manifiesto surrealista donde afirma que antes de liberar el inconsciente hay que liberar a la humanidad. Ahora sí que sí, y perdón por la chapa de antes, lo siento mucho. ¿Me perdonas? Pero entonces, Twin Peaks y así que pasen 5 años, ¿a qué momento pertenecen? ¿Al surrealismo de la Torre de Marfil o al surrealismo del fango? Pues más bien lo segundo. En realidad, David Lynch, con todas estas técnicas y motivos surrealistas, no pretende que nos quedemos mirando las musarañas en la Torre de Marfil, sino mostrarnos una realidad social desgarradora. La violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. El asesinato de Laura Palmer, las manipulaciones de Bobby, la violencia doméstica que ejerce Leo Johnson sobre Shelley, la depresión de Nadine, la soledad de la mujer del leño, el prostíbulo de Ben-Hur, todo eso responde al sufrimiento de una sociedad profundamente desigual. Para hablar de la maldad de las personas, Lynch crea una entidad que simboliza el mal, Bob, que sería realmente la responsable del asesinato de Laura Palmer. Pero, en realidad, como dice Albert, si has visto la serie, sabrás quién consumó el asesinato de Laura Palmer. Pero realmente, como dice Bobby en su funeral, fuimos todos nosotros quienes acabamos con su vida, reproduciendo relaciones desiguales y viciadas y ocultando el sufrimiento. Algo similar ocurre en Así que pasen 5 años. Los personajes surrealistas, las situaciones extrañas, etc., todo ello muestra un conflicto oculto en la identidad del protagonista, que espera 5 años para casarse con su prometida y otros 5 para casarse con su mecanógrafa una vez la primera le ha abandonado y que acaba muriendo en una partida de naipes con el as de corazones. Lo que realmente muestra Lorca, con referencias sutiles e intervenciones oníricas, es la homosexualidad reprimida del protagonista, que no está esperando a su prometida, sino al amor de un hombre que le corresponda. Hay escenas realmente icónicas, como la del jugador de rugby o la del felino, que en un momento dado se refieren a él como gato y dice, no, soy gata. Todo esto muestra el conflicto identitario tanto sexual como de género por el que está pasando el protagonista, por cierto, alter ego de Lorca, y mediante el cual el espectador es solo capaz de acceder a través de los sueños. Y creo que por todo esto ya sé por qué Twin Peaks y Así que pasen 5 años se parecen tanto.
porque ambas utilizan el surrealismo para reventar la Torre de Marfil y hablar de las miserias de nuestra sociedad. Espero que os haya gustado el vídeo y os dejo aquí una bibliografía que podéis parar el vídeo si queréis. Y nada, nos vemos a la próxima. Pero antes, una pregunta. ¿Y si